Ahí puse a grabar también. Sí, ahí se inició. Está bien. Perfecto. Bueno, la idea hoy es ver algunos ejercicios de la práctica 7. Esta práctica tienen aquí. La tenían subida al sitio de Classroom ya. Creo que vamos a ver los primeros ejercicios, ¿sí? Si llegamos sin problema de tiempo del 1 al 4. El resto le quedarán para ustedes. Em, y bueno, ahora arrancaremos sin más. Un comentario nada más, tema trabajo práctico. Estamos, digamos, arreglando, o más que arreglando, digamos, afinando algunos detalles del enunciado, con lo cual, por lo menos hoy no vamos a hacer la presentación, ¿sí? Sí les adelanto que sería la ecuación de Mincer, ¿sí? Relacionado con la ecuación de Mincer. Como ven, es un ejemplo que le damos hasta cansancio y más con este programa porque es un ejemplo típico de este enfoque de econometría, de enfoque causal. Em, y bueno, nada, después le daremos los detalles. Obviamente va a ser una estimación con datos de Argentina, bueno, pero conversaremos en alguna clase posterior los detalles y le compartiremos ¿cómo se llama? Los datos, el enunciado, etcétera, así las normas de presentación y todo eso, sí. Si Dios quiere el lunes, ¿no? Pero bueno, veremos cómo llegamos. Entonces hablemos de esta práctica, ¿sí? La práctica 7. Esta es una práctica que tiene ejercicios de los temas que hemos visto postparcial, básicamente, ¿sí? Modelo de probabilidad lineal, MPL es eso, ¿sí? Modelo de probabilidad lineal, Probit y Logit. Em, y el primer ejercicio es el único ejercicio que tiene la práctica, si no recuerdo mal, que se puede resolver, digamos, sin R, o al menos utilizando una calculadora. Nosotros vamos a usar a R como calculadora hoy, pero bueno, eh, es un ejercicio de ese tipo. Y lo que propone este ejercicio eh, es lo siguiente, ¿sí? Que digamos, estimar una variable binaria, ¿sí? Un fenómeno cualitativo, que es si un estudiante que era atleta, ¿sí? Vieron que en las universidades de Estados Unidos, pero atleta igual en el colegio, ¿no? Esto es en el colegio, pero bueno, en muchos colegios y la Universidad de Estados Unidos, digamos, se estila, digamos, tener equipos de determinados deportes y bueno, competir entre colegios y universidades, bla, bla, bueno, algo que probablemente conocen todos, ¿sí? Bueno, si un atleta en el colegio se graduó en un periodo de 5 años en una universidad grande, ¿sí? Si alguien que hizo deporte en el colegio, después termina, em, digamos, graduándose en tiempo y forma, podríamos decir, por esos 5 años, en una universidad grande, ¿sí? Universidades grandes probablemente son, no sé si incluye específicamente estas universidades, las muestra, pero Harvard, no sé, Princeton, todas esas cosas, ¿sí? Las más conocidas, pongámosle para ponerle nombre y apellido. Bueno, y hay dos variables explicativas que se proponen, HSGPA y SAT o SAT, ¿sí? Que son el promedio de calificaciones del bachillerato, ¿sí? Justamente del colegio, promedio de calificaciones que tuvo esta persona en el colegio, a ver si eso es predictivo de si después se va a graduar en tiempo y forma en la universidad. Y la puntuación obtenida en el examen de admisión de la universidad. Sí, que obviamente es al principio, sí, antes justamente de empezar la carrera. GPA esto no me acuerdo exactamente cómo era la sigla, pero si quieren la buscamos. Era, eh,
esto, Grade Point Average, si es una sigla de Estados Unidos, y SAT era Standardized, creo que era algo así. SAT Exam, pongámosle. Ah, Scholastic, no, Scholastic Aptitude Test, ¿sí? ¿Ok? Son uno es promedio de calificaciones en el secundario, el otro es la puntuación que obtuvo en el examen de admisión. ¿M? Y bueno, que tiene un rango de valores que bueno, sí, por eso ven, como verán aquí abajo, esto yo no sé si es un rango de 1 a 5, digamos, la calificación, me parece que sí, por otros ejemplos que he visto con calificaciones, digamos, en Estados Unidos, y el SAT tiene un rango que no sé exactamente cuál es, ¿sí? Tal vez aquí nos lo diga. No, no lo dice, pero bueno. Ah, en una escala de 1600 puntos, ahí está, sí. O sea, entiendo que iría puede ir de 1 a 1600, sí. Ok. Entonces, study también, perdón, hay una tercera variable, me había olvidado. Study es el número de horas de asistencia a clase que tuvo el estudiante, ¿sí? Durante la universidad. Entonces, lo que se propone justamente es estimar un modelo de este tipo, si, digamos, para estudiar fenómenos dicotómicos, ¿sí? ¿Mm? Ocurrencia de un evento o no. La estimación que se obtiene es esta, ¿sí? Es esta que está aquí adentro. ¿Mm? Este argumento aplicado a una función que aquí, bueno, le ponemos el nombre siguiendo seguramente a Woolrich. Este ejercicio está sacado de Woolrich, si no recuerdo mal. La letra lambda mayúscula, ¿sí? Pero esta lambda mayúscula es lo que antes veíamos como G, ¿sí? Entonces, eh, lo que en las clases teóricas, esto es el ejercicio 1, ¿sí? ¿Mm? Lo que veíamos en las clases en las clases teóricas como la función g de z, es lo que en este ejercicio llamamos esta letra lambda, ¿sí? Mayúscula de z, ¿sí? Es la misma función. ¿Mm? Y lo que nos pide es eh, mantener fijos los valores de calificaciones en el secundario en 3, ¿sí? De SAT, en el examen SAT en 1200. Em, y con esos valores calcular la diferencia, o para esos valores calcular la diferencia estimada en la probabilidad de graduación para alguien que pasa 10 horas a la semana en clase versus 5 horas a la semana en clase. Asumiendo que lo que se estimó aquí, ¿sí? Esta función, es la función logit. ¿Sí? O sea que se estimó un modelo logit. ¿Mm? Bueno, entonces, digamos, básicamente lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Es si me permiten volver acá, ¿m? Es computar vamos a ponerlo por aquí, así hacemos buen uso del espacio, ¿sí? El cambio en la probabilidad estimada. Recuerden que esto es la probabilidad de que esta variable era grad, si no recuerdo mal. Grad igual a 1. Condicional a ciertos valores de las variables explicativas, y en este caso era, sobre todo vamos eh, esto es HS, ¿sí? HSGPA, está en minúscula, yo lo pongo en minúscula y cursiva, ¿sí? Pongámoslo mejor en imprenta, porque a mí la cursiva con esto me sale aún peor que la imprenta. HS, ¿sí? GPA, ¿m? Igual a 3 y SAT, ¿sí? SAT igual a 1200, ¿sí? O sea, cambio en la probabilidad condicional estos valores de las otras explicativas, ¿sí? Para una determinada magnitud
eh, digamos, de variación ¿cómo se llama? De la variable study, ¿sí? Que va a ser 5. Y esto tiene que ser igual, digamos, em, a esta función lambda. Me resulta un poco más cómodo escribir z, perdón, g, con lo cual déjeme escribir g, ¿sí? Pero es lo que en el enunciado del ejercicio está como lambda, ¿sí? G evaluado para, digamos, z, digamos, llamémoslo así, 10, que sería con el valor de study igual a 10, ¿sí? Menos g con el argumento z 5, ¿sí? Que corresponde a 5 horas de estudio. Por eso les pongo esos nombres, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar g, ¿sí? Acá. Básicamente, o mejor dicho, primero z, ¿sí? Lo que queremos es computar esto, ¿sí? La ecuación de regresión, yo me la copié acá, la que está en el enunciado, es menos 1.17, punto es el separador de decimales, más 0.24. Y fíjense, lo quiero evaluar esto. Este coeficiente es el que multiplica a el GPA, ¿sí? Entonces esto lo quiero evaluar en 3, ¿sí? Por 3, si quieren, ¿sí? Más, ¿m? eh, este coeficiente era 0.00058, ¿sí? Por 1200, ¿sí? Y este valor, sí, este valor de la función g, ¿sí? Que es el que estamos reemplazando, va a tener además el coeficiente de la variable study, que fíjense que es la que estamos estudiando, qué pasa cuando cambia, ¿no? Dado estos valores de las variables, por 10, ¿sí? Y a esto le vamos a restar g evaluado en los mismos valores, perdón, me confundí. ¿Sí? Los mismos valores, mismo coeficiente de la variable study, perdón, sí, ahí, 7,3 por 5, ¿sí? ¿Mm? ¿Ok? Study, fíjense, es una variable, eh, digamos, discreta, ¿sí? Lo que vimos con una variable discreta, por eso lo evaluamos de esta manera, ¿sí? El cambio en la probabilidad. Déjenme moverme un poquito, ahí está. Bueno, y esto hay que hacerlo con la función logit, ¿no? O sea, esto hay que reemplazarlo en la función logit. Recuerden que la función logit tenía la forma e a la z dividido 1 más e a la z. ¿Sí? Entonces, en el fondo lo que vamos a hacer es exponencial. ¿Sí? Lo voy a escribir de esta manera que creo que va a quedar un poquito mejor. ¿Sí? Exponencial. Si esto es e elevado a, ¿sí? Algo. 1.17 más 0.24 por 3 más 0.00058 por 1200 más 0.073 por 10, ¿sí? Dividido,
1 más esta misma exponencial, ¿sí? O sea, menos 1,17 más 0,24 por 3 más 0,00058. Bueno, metí un 0 de más. ¿Mm? Esto que está aquí, vamos a ponerlo en otro color, ¿sí? Eso que está ahí sería esto que está acá. Donde me olvidé ahí, me acabo de dar cuenta que me olvidé un paréntesis final. Sí, acá. Ahí está. ¿Sí? Y esto es, digamos, nada más y nada menos em, que la probabilidad estimada, digamos, para z igual a 10, ¿sí? Para z igual a 10. Obviamente condiciona todas estas variables, qué sé yo, y para, perdón, z, para study, sí, igual a 10. Y, em, sí, sería esto mismo, si quieren, sí, sería esto está acá, ¿sí? ¿Mm? Y después, esto está acá, ¿sí? Que es, si quieren, este muchacho está acá, ¿sí? Va a quedar, bueno, con una forma análoga a esta que acabamos de escribir, que es exponencial de todo este choclo, ¿sí? Menos 1,17 más 0,24 por 3 más 0,00058 por 1200 más 0,073 por 10, ¿sí? Dividido, fíjense lo que estoy haciendo, Perdón, por obviamente es, 5 no sería, ¿no? perdón, tenés razón, por 5, sí, tal cual. eh, Metí piloto automático, ahí está, por 5. Fíjense justamente lo que estoy haciendo, pero en que ahí me quedó la X, muy mal. Es expresar la función logit, ¿no? Como quedaría en este caso particular. ¿Mm? Bueno, entonces este cálculo, estos cálculos, sí, esto va a ser lo que arriba pusimos como 2, ¿no? Todo esto está acá, ¿sí? Toda esa fracción va a ser la segunda probabilidad, sí, la probabilidad condicional a que está y sea igual a 5, además de a que GPA sea igual a 3 y que SAT sea igual a 1200. Em, bueno, entonces lo que vamos a hacer es meter esto en una calculadora. Nosotros vamos a usar RStudio, ¿sí? Vamos a usar RStudio. eh, Acá está, ¿sí? Básicamente, esto que pongo acá, P está de 10, sería lo que recién veíamos aquí como 1, ¿sí? Como esta parte, esta fracción que está acá. ¿Ok? Eh, Fíjense que es la exponencial de toda esa expresión, ¿sí? Dividido 1 más la exponencial. Es la función logit. Si esto nos va a dar una probabilidad, condicionan estos valores de las variables, ¿sí? De que, digamos, esto recuerden que era de que una persona que era atleta en el colegio se gradúe en tiempo y forma, podemos pensar en la universidad en un periodo de 5 años, de 0,723, ¿no? Obviamente es para estos valores de las variables, ¿no? Em, y esto es la probabilidad
con 5 horas de estudio, ¿no? En vez de con 10, ¿sí? Para esta misma calificación del examen SAT y esta misma promedio de la secundaria, ¿sí? Bueno, fíjense que esto nos da 0,648, ¿sí? De probabilidad, ¿sí? 0,648 de probabilidad de graduarse en 5 años, ¿sí? La diferencia entre ambos, que era lo que estábamos expresando recién aquí, ¿sí? Esta fracción menos esta, es el cambio en la probabilidad, cuando se pasa de 5 horas de estudio a 10 horas de estudio, ¿sí? Entonces, básicamente ese cambio es 0,078, estoy redondeando un poquito. Eh, digamos, al pasar de 5 horas de estudio a 10 horas de estudio en la universidad, se incrementa digamos, la probabilidad de graduarse en 5 años en 0,078 para justamente estudiantes que hayan tenido una calificación promedio de 3 en la secundaria y que hayan tenido una calificación en el examen de admisión de 1200 en una escala de 1 a 1600, ¿sí? ¿Ok? Eh, si uno esto, pongámosle, no, pongámosle improvisando un poquito, eh, fuera un modelo Probit, ¿sí? Bueno, obviamente ahí hacerlo con calculadora es un poquito más complicado, pero en RStudio se puede hacer, ¿sí? Que es esto, ¿no? O sea, esto creo que era pnorm, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, la función. O me estoy confundiendo con otro software. Bueno, probémoslo. Sí, funcionó. ¿Mm? Y esto es pnorm, ¿sí? O sea, uno usaría la función de distribución acumulada de una normal, ¿sí? Para computar eh, justamente una normal estándar, ¿no? Para computar justamente cada una de las probabilidades da 0,83546, ¿sí? De vuelta, no estoy cambiando los coeficientes de los valores, en realidad si esto se estimó con una logit, al estimar con una probabilidad deberían dar distinto, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo el ejemplo hipotético de que esto haya surgido del algoritmo probit y no de logit, ¿sí? Y la de 5 me daría 0,729 y la diferencia sería de 0,106, ¿sí? En la probabilidad de graduación, el cambio en la probabilidad de graduación, ¿sí? Pero bueno, eh, esto de vuelta, en realidad esto es accesorio, ¿sí? ¿Ok? Y claramente si esto fuera un modelo de probabilidad lineal, la diferencia me la daría ese coeficiente multiplicado por el valor de la variación de la variable, ¿sí? 0,073 por 5 sería, así que es la diferencia entre 10 y 5, ¿sí? ¿Ok? Ahí la estimación claramente estaría dando bastante más elevada con estos números, ¿no? Pero bueno, de vuelta, en realidad seguramente los valores de los coeficientes cambiarían. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Es simple, ¿sí? Mm. Esto era entonces 0,0781, ¿sí? Esta sería para hacer formal la respuesta, ¿sí? O sea que todo esto, perdón, pero, che, me cambié el color. Ahí está. Todo esto sería igual, ¿sí? Entonces a 0,0781 aproximadamente. ¿Mm? Ok. Bueno, ya a partir del siguiente ejercicio, el 2, digamos, tienen que hacer cosas en el RStudio, ¿sí? Tienen que obtener salidas en el RStudio para poder responder. Eh, acá lo principal, obviamente, es lo conceptual, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes jueguen con el software, nada, y traten de responder. Y el primer ejercicio, que es el 2, los tres ejercicios van a hacer uso del mismo dataset, ¿sí?
pero que es LoanUp, ¿sí? Es un dataset del libro de Woolrich, pero creo que es un dataset bastante conocido, ¿sí? Están también en otros manuales que utilizan. Y la variable que vamos a explicar es la variable approve, ¿sí? Vamos a empezar por el principio, ¿sí? Que es ir al RStudio y ver de qué se trata esto, ¿no? Y voy a cargar la librería Woolrich. Déjenme, esperen, vamos a borrar esto, ahí está. Y vamos a cargar los datos de LoanUp, ¿sí? De la librería Woolrich. Estos son los datos. ¿Ven? Son datos de aprobación de préstamos hipotecarios en Estados Unidos. ¿M? Estas variables, fíjense, tiene un par de dicotómicas que obviamente son eventos mutuamente excluyentes de aprobación o rechazo, que indican la aprobación o rechazo de un crédito hipotecario, sí, a una persona en particular, a un individuo en particular. Em, y si quieren, con el signo de pregunta y el nombre del dataset, podemos obtener una descripción del dataset, ¿sí? No sé por qué no me deja. Vamos a ponerlos de acá, maximizar, ahí está. Bueno, fíjense, esto es una descripción de todas las variables que están ahí, ¿sí? Esto creo que debe ser ocupación, eh, préstamo en miles de dólares, seguramente, porque son datos de Estados Unidos. Fíjense, son datos de 1989, ¿sí? Y nosotros específicamente lo que vamos a usar de aquí, fíjense, dice la variable binaria a explicar es approve, que toma valor 1 si se aprueba el crédito hipotecario del individuo. Esta es la que estaba al final, ¿sí? Del dataset. Bueno, acá no está al final, sino está en el mismo orden en que aparecía en el dataset, creo. Pero fíjense eh, que es bastante intuitiva por el nombre. Bueno, esto es una explicación de que 1 o 2 serían préstamos aprobados. Digamos, la variable original action que se tomó, 3 sería un rechazo, ¿sí? Entonces, este es igual a 1 si action es igual a 3, este es igual a 1 si action es igual a 1 o a 2. Básicamente eso es lo que se está diciendo, ¿sí? Pero es aprobación y rechazo del crédito hipotecario, ¿sí? Y se desea estudiar la existencia de discriminación racial, ¿sí? En la aprobación de dichos créditos. Sí, ese es el objetivo de esto, ¿sí? Es un modelo causal, ¿sí? O sea, queremos ver si la raza tiene algo que ver con el hecho de que le aprueben los créditos a las personas, ¿sí? Es de vuelta, el fenómeno que queremos estudiar es ese, si hay discriminación racial o no. Y para eso vamos a usar esta variable white, ¿sí? Que toma valor 1 si el solicitante es de raza blanca, ¿sí? El resto de la muestra está compuesta por personas de raza negra e hispanos, ¿sí? ¿Ok? Se desea, de hecho hay un par de variables dicotómicas sobre esas, digamos, que indican si pertenece a esas razas, que no las vamos a usar en este ejemplo, sí, pero están ahí. Y se desea estimar un modelo de probabilidad lineal, ¿sí? Esto es un modelo de probabilidad lineal, lo que hablamos la semana pasada. Que tenga esta estructura, ¿sí? Digamos, approve, regresionado en función a white, y otros factores, ¿sí? En principio. Y en principio estos otros factores van a ser omitidos, ¿sí? Ya vamos a ver, ¿sí? Pero primero respondamos esta pregunta que es la de inciso A, ¿no? Que si existe discriminación contra minorías raciales en la aprobación de créditos, ¿sí? Y pongámosle que en estos otros factores hay variables que se incluyeron, que son todas las variables relevantes, ¿sí? Para incluir en el modelo, o sea, no hay variables omitidas, acá nada por el estilo, en principio en esta pregunta hipotética. ¿Cuál sería entonces el signo esperado de beta 1? O sea, el coeficiente que acompaña a la variable dicotómica que indica si la persona es blanca o no, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? Digamos, básicamente la pregunta es ¿cuál debería, si hay discriminación racial, ser el impacto de esta variable? En términos de signo. ¿Qué les parece?
Fíjense, lo que estamos estimando es la probabilidad de aprobación, ¿no? Un crédito, digamos. Si hay discriminación, la probabilidad de aprobación cuando una persona es blanca debería aumentar o disminuir. Aumentar. Aumentar, exactamente, ¿no? Y cuando no es blanca, no, esta variable tomaría cero y la probabilidad de aprobación sería blanca, sería menor, perdón, respecto a cuando es blanco, ¿sí? Cuando es una persona de raza blanca. O sea que efectivamente debería ser positivo, sí, beta 1. ¿Ok? Ese es el signo esperado de la variable. Eh, si no nos da eso, bueno, quiere decir que no habría discriminación racial, o si no da significativo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar una regresión, como pide acá, una regresión de approve sobre white y una constante. En principio, omitimos otras variables, ¿sí? Y vamos a interpretar el coeficiente, ¿sí? Y acá, como indica, testear su significativo individual y bueno, si el efecto este, era el esperado y aparte es relevante desde el punto de vista práctico, o sea, esto de qué es relevante desde el punto de vista práctico, a lo que hace referencia es así, la magnitud del coeficiente es algo relevante, digamos, aparte de estadísticamente significativo, si el cambio en la probabilidad es relevante o es trivial, si es demasiado pequeño el valor del coeficiente. ¿Sí? Bueno, vamos perdón, acá está, ¿sí? Vamos a ejecutar el código que estima este modelo, ¿sí? Que es un código de probabilidad lineal, lo vamos a guardar en MPL model, ¿sí? Y vamos a usar la función ln y vamos a regresionar esta variable, que es la variable dicotómica, approve, en función de otra variable dicotómica que es white, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, fíjense, esta es la salida del modelo, nos da un coeficiente de 0,2, ¿sí? Que acompaña a la variable white, ¿sí? Es positivo, efectivamente, estadísticamente significativo, fíjense el p-value, ¿sí? Rechazaríamos la hipótesis nula de la prueba de significatividad individual, ¿m? Y diríamos que esta variable es significativa, ¿sí? La raza. Eh, y la magnitud parece relevante, ¿no? Recuerden, en el modelo de probabilidad lineal esto nos da la magnitud del efecto, ¿sí? O sea, este valor del coeficiente tiene interpretación a diferencia de lo que pasa en los modelos Logit y Probit, ¿no? Entonces esperaríamos que la probabilidad de aprobación del crédito hipotecario aumente en 0,2, ¿sí? Eh, digamos, cuando la persona es de raza blanca respecto a cuando no es de raza blanca, así que sería que es de raza negra o hispano, ¿sí? O sea que efectivamente parece haber, al menos con este modelo por ahora, discriminación racial, ¿sí? Y la magnitud de ese efecto, sí, digamos, en este tema puntual que es en la aprobación de créditos hipotecarios parece ser significativa, ¿no? 0,2 de aumento en la probabilidad parece un efecto de magnitud relevante. Ahora, respecto a la significatividad estadística, recuerden que el modelo de probabilidad lineal siempre es heteroscedástico por definición. Si lo conversamos oportunamente en las clases teóricas, con lo cual yo me voy a traer estas dos librerías, Sandwich y LM-Test, para ejecutar esto, ¿sí? Básicamente computar la matriz de varianzas y covarianzas consistente ante heteroplasticidad, y la corrección que propuso White, ¿sí? Que vimos en la primera parte de la materia. Esto me genera una matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? Fíjense, es una matriz en este caso de 2 por 2 porque tenemos eh, como se llama, dos parámetros para estimar, ¿sí? Beta 0 y beta 1. Y después con la función coef-test y los argumentos mp-model, que era el modelo que estimamos antes por mínimos cuadrados clásicos, y el argumento bcov igual a esta matriz de varianzas y covarianzas que acabamos de estimar, nos corrige las estimaciones. ¿Sí? Fíjense los desvíos estándar, fíjense 0,0259, 0,0268 difieren de los que estaban acá, sí aumentaron un poquito.
Eh, pero bueno, el incremento en este desvío estándar igual nos sigue dando para la variable white, ¿sí? Un estadístico T de 7,47 que es altísimo, ¿sí? Y por lo tanto un p-value bajísimo, ¿sí? Rechazamos la hipótesis nula de esta prueba todavía, ¿m? Y consideramos que la variable white sigue siendo significativa, ¿sí? Aún corrigiendo los errores estándar. Recuerden que a los desvíos estándar, estimados muchas veces se los llama errores estándar, ¿sí? Este término lo usa muchísimo Woolrich, ¿sí? Para los que estén leyendo Woolrich. Aún corrigiendo los errores estándar por elasticidad, la variable sigue siendo significativa, ¿sí? Em, ok. Em, Volvamos al enunciado. Mm. Eh, Fíjense, perdón, un pequeño comentario. Sí, esto me acordaba, me estaba olvidando de algo, sí. Y ahora me acordé. ¿M? Eh, Fíjense que 0,70 más 0,2, o sea, ¿sí? Haciendo un redondeo, la suma de estas dos cosas, 0,9, sería la probabilidad estimada con este modelo de aprobación de créditos a individuos de raza blanca, ¿sí? Y solo 0,7, ¿sí? O sea, cuando esta variable sea igual a 0, sería la probabilidad estimada de aprobación a individuos de raza no blanca, digamos, ¿sí? Eh, Negra o hispanos, ¿sí? Negra o hispana. Ok. Eh, Eso me he olvidado de comentarles, ¿sí? En el inciso C ya nos pide que, bueno, che, mira, la verdad que la raza no es lo único que influye en la aprobación, ¿no? Entonces acá podemos estar omitiendo variables que son relevantes para explicar este fenómeno, ¿no? Digamos que la prueba en un producto crediticio, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que pide agregar una parva de variables, ¿sí? Que básicamente esto que está agregando, de vuelta, acá el objetivo es estudiar el efecto de la raza, ¿no? Sobre la aprobación de créditos. Toda esta parva de variables que mete son lo que se denominan variables de control, en el fondo, ¿sí? O sea, che, bueno, mirá, acá hay otras variables que son relevantes, metelas, porque si no, por ahí estás omitiendo factores relevantes del modelo, ¿no? Entonces mete toda esta parva de variables, ¿sí? Que si vamos acá, pueden tener una breve explicación de qué es cada cosa, ¿sí? Déjenme, espérenme, acomodar esto. Ahí está. Uy, perdón, me pifié ahí está. Fíjense, ¿no? Les pide, por ejemplo, HRAT, ¿sí? HRAT, acá que es, lo encontré, che. Che, me parece que acá no se puede buscar. Sí, Ahí en estaba la como un B. poco más Más abajo. adelante. Sí, sí lo pasaste. Ahí está, HRAT. Ahí. Gastos en el hogar, ¿sí? Housing expenses, ¿sí? Gastos en el hogar como porcentaje del ingreso, ¿sí? Fíjense. Bueno, esto es una variable que puede ser que el banco le pregunte a la persona a la hora de la aplicación, ¿sí? O tenga el dato de algún lado, bueno, puede ser relevante para la aprobación, ¿no? Justamente lo que se va a tratar es de controlar por esos fenómenos, ¿no? Fíjense, OBRAT sería otras obligaciones, ¿sí? Como porcentaje del ingreso, ¿sí? Otros gastos, ¿sí? Como porcentaje de ingreso. Loan PRC, Loan PRC era, tiene que estar no, Loan Amount es este. Acá está. Eh, Monto del préstamo sería esto. Sí, a veces no son muy explicativos estos
¿cómo se llama? Digamos, estos detalles de los datasets de Woolrich en el estudio, pero bueno, es mejor que nada. Esto sería monto del préstamo sobre el precio de la casa. Recuerden que estos son préstamos hipotecarios, ¿no? Digamos, sería lo que en la jerga bancaria se llama el loan to value, ¿sí? O sea, cuando hay una garantía en el préstamo, cuánto representa la garantía respecto eh, digamos, al préstamo, ¿sí? O en realidad creo que sería, en realidad como está planteado, sería la inversa del loan to value, ¿sí? Cuánto representa el monto del préstamo respecto al precio de la casa, ¿sí? Ok. Bueno, ANEP supongo que será una variable dicotómica que está por acá, pero supongo que es una variable dicotómica que indica si está desempleado o no. Mail es si es hombre o mujer, ¿sí? Con uno de marcar hombres, evidentemente por el nombre, ¿sí? Si está casado, ¿sí? Bueno, hay un montón de variables, ¿sí? Después revísenlo ustedes si quieren, que son, nosotros lo que vamos a hacer es meterlas en el modelo, también además de la variable white, ¿sí? Son 15 variables, ¿sí? En total de control, más la variable white. Si quieren una expresión sucinta de cuál sería la regresión lineal, sería eh, eh, esta está acá, ¿sí? ¿Mm? Es una constante, un término con la variable white y 15 variables, perdón, 14 variables más, ¿sí? No 15, 14 variables más. Ok, en total 15 variables, ¿sí? Explicativas, bueno, y obviamente un término de error. ¿Sí? Em, entonces hagámoslo, ¿no? Lo metemos en RStudio, esto. Hagámoslo. Fíjense, MPL, model, regresión con la función LM, la variable dependiente es approve, y estas son todas las variables explicativas. Primero ponemos white, que es la que nos interesa, después todas las de control, ¿sí? Pero bueno, esto se puede hacer como ustedes quieran, ¿sí? Son todas las mismas que están en el enunciado del ejercicio, ¿sí? Y los datos los tienen que sacar de acá, de este data frame, ¿sí? Lo a una APA, ¿sí? Entonces estimamos esto, si requiere, ahí está, y hacemos un summary del modelo. Fíjense la magnitud del efecto. Esto sería la magnitud del efecto estimado ahora por discriminación racial. Así cuánto aumenta la probabilidad de aprobación, de que le aprueben un crédito a estas personas, controlando por todos estos factores ahora, ¿sí? Por todas estas variables adicionales. Bueno, y ahora la probabilidad se incrementa en 0.129, ¿sí? O sea, fíjense que al controlar por otros factores, sí que son relevantes a la hora de, em, de tomar una decisión de aprobar o rechazar un crédito hipotecario, bueno, la magnitud del efecto eh, de la raza sí se disminuye, o sea, disminuye, digamos, un poco la magnitud el efecto estimado de la discriminación racial, ¿sí? En realidad hay digamos, el incremento en la probabilidad de aprobación cuando un individuo es blanco ahora es 0.129, de vuelta redondeando un poquito. Antes decíamos que era 0.20, ¿sí? Es un poquito menor de lo que habíamos estimado originalmente. Acá verán que hay un montón de variables no significativas, ¿sí? Bueno, el que quiera puede probar de removerlas, creo que no cambia mucho la cosa. Pero bueno, este tipo de cosas como estos se están metiendo para controlar efectos digamos que no habíamos digamos que no habíamos contemplado en el modelo. Ya vamos a hablar de esto a partir de la semana que viene cuando hablemos de errores de especificación, variables de control, justamente variables proxy sobre todo. Y bueno, esto muchas veces se utiliza y lo vamos a ver mucho en esta literatura de inferencia causal, ¿sí? Estas técnicas que se utilizan para esto, para estar seguro de que no estamos omitiendo nada relevante, ¿sí? Porque lo que nos va a terminar interesando es que esta estimación que hacemos acá sea insesgada, ¿sí? ¿Mm? Y si omitimos alguna de estas variables, digamos, que son relevantes, si alguna de estas variables tiene alguna relación con la variable white, con la raza, eso nos va a inducir un incumplimiento del supuesto 2, ¿sí? El supuesto de covarianza de, en este caso, white con el término de error, ¿sí?
que va a ser distinta de cero, ¿sí? Entonces eso nos induce un sesgo, ¿sí? Entonces esto, por eso es que, y lo van a ver muchísimo en papers digamos, de este tipo de econometría, ¿sí? En este tipo de estudios, que bueno, hay variables que no son significativas, y igual las dejan en la regresión, ¿sí? Y bueno, básicamente dejan, bueno, la lógica es esa, ¿sí? Es peor el problema, ¿sí? Que se daría eh, si las excluyo que si las dejo, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa en cada caso, probablemente en la próxima clase teórica, ¿sí? Em, bueno, esto entonces sería ahora la magnitud del efecto, ¿sí? A ver si me estoy olvidando algo relevante para comentar. ¿Mm? También, digo, aunque disminuye, sigue siendo relevante también en cuanto a la magnitud. Digo, una caída de probabilidad de casi 0,13 sigue siendo relevante, aunque sea menor que la estimación original, ¿no? Ok. Y perdón, eso sí me olvidé de ejecutarlo. Si hacemos la corrección de la matriz de varianzas y covarianzas en este caso, fíjense, ¿sí? Por ahí para alguna variable cambia un poquito el resultado, pero lo importante es que para la variable white no, ¿sí? Esta variable sigue siendo significativa si corregimos la matriz de varianzas y covarianzas por el método de white, ¿sí? ¿Ok? Eh, En el inciso D lo que nos pide es introducir un término de interacción ahora, ¿sí? Bueno, vamos a complicar un poquito la cosa, ¿sí? Ver, digamos, si hay alguna interacción relevante entre la raza y OBRAT, que OBRAT es, eh, digamos, una medida de otras obligaciones económicas del solicitante en relación a su ingreso, ¿sí? Era una de las variables que interpretamos recién, ¿sí? Que vimos recién, ¿sí? Entonces, vamos a agregar esa interacción, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es una interacción? Como está aquí, ¿sí? Fíjense, aquí está la variable que agregué, ¿sí? Bueno, que es una multiplicación de la variable dicotómica white con esta variable que mide, bueno, en qué medida representan otras obligaciones, o en qué medida el individuo destina su ingreso a otras obligaciones, sí que pueden ser, por ejemplo, obligaciones crediticias, justamente, ¿no? O sea, otros préstamos que está pagando. Bueno, vamos a estimar el modelo, lo único que cambia es eso, ¿sí? No cambia el resto de las variables, las dejamos. Y veamos el summary. Fíjense que el efecto eh, de esta interacción es positivo. Es positivo, ¿ok? Eh, pero bueno, sí, parece ser estadísticamente significativa la variable, pero bueno, veamos la corrección de la matriz de varianzas y covarianzas de White, a ver si nos dice lo mismo. Y sí, aumenta un poquito el p-value, pero básicamente este término de interacción sigue siendo estadísticamente significativo, ¿sí? Con lo cual es pertinente incluirlo aparentemente. ¿Y cómo se puede interpretar este término de interacción, ¿no? Bueno, sería como un efecto diferencial justamente que tiene el endeudamiento de la persona. Justamente le dije esto de las otras obligaciones, sí, se puede interpretar como obligaciones crediticias. Entonces sería el efecto diferencial que tiene el endeudamiento, ¿sí? De la persona sobre la probabilidad de aprobación de un crédito hipotecario cuando pertenece a raza blanca, ¿sí? A la raza blanca, ¿sí? Entonces, fíjense que el signo es positivo, ¿sí? O sea, fíjense que en la medida que la persona, este coeficiente era negativo aquí, sí, el de Orat. Entonces, en la medida que la persona, digamos, ya se encuentra más endeudado, en la medida que se encuentra más endeudada en relación a su ingreso, la probabilidad de aprobación cae, ¿sí? La probabilidad de aprobación cae. Eh, si fuera no blanco, cae en 0,0122, sí que sería esto que está aquí, en este modelo. Ahora,
en la medida en que es blanco, digamos, esa caída en la probabilidad de aprobación es menor, ¿sí? Porque, fíjense, cuando es blanco, el coeficiente que acompaña a Obrat sería esto, ¿sí? Más esto, ¿sí? ¿Mm? O sea, menos 0.012 más 0.008, ¿sí? Ujú. No me acuerdo si aquí hice la cuenta en algún lado. Sí, está, a ver, hecha para el caso posterior, no. Sí, pero sería esto básicamente, ¿sí? Esta sería la probabilidad. Déjenme hacer uso de eso. Y en vez acá de esto, vamos a poner esto de acá, ¿sí? Esta sería digamos, el efecto Brat, ¿sí? Cuando el individuo es, es blanco, ¿sí? Digo bien, es blanco, ¿sí? Es de raza blanca. ¿M? ¿Ok? Cero, menos 0.004. Fíjense que digamos, el efecto de esta variable cuando la persona es blanca es bastante menor que cuando es no blanca, ¿sí? El nivel de endeudamiento que ya tiene la persona, ¿sí? ¿Ok? Mm. Em, ¿Y qué más sobre esto? A ver si me olvido de algo. O sea que esto en parte también es, digamos, es un indicio de discriminación racial, ¿no? También esto. Lo que sí tiene curiosidad este efecto cuando metemos esta interacción, sí, nos da un indicio que por ahí acá hay algo que hay que tener en cuenta, sí, que corregir, es que la variable white, sí, por sí misma, eh, se vuelve no significativa. Sí, fíjense, inclusive se invierte el signo. Sí, ahora pareciera haber discriminación racial contra los blancos, ¿no? En realidad no, porque el efecto no parece ser significativo, ¿sí? De acuerdo a la prueba individual de esta variable. Eh, sí, pero bueno, nada, sí, es una cosa medio rara que pasa acá, ¿sí? Lo cual probablemente nos podría llevar a criticar el resultado. ¿Ok? Eh, o por lo menos esa estimación, ¿no? Digamos, la estimación que obtenemos de esa variable. Y había un inciso más, que es utilizando el modelo estimado del inciso anterior, qué efecto tiene ser blanco sobre la probabilidad de aprobación cuando BRAT es 32%, ¿sí? O sea, 0.32 sería. ¿Ok? Expresado en proporción. Pero bueno, esta variable está expresada en niveles, y entonces hacemos 32 por el coeficiente más eh, esto, ¿sí? El coeficiente de White, ¿sí? El coeficiente de la variable White, ¿sí? Entonces fíjense que esto nos daría el efecto, ¿cómo es que decía acá? El efecto que tiene que ser blanco sobre la probabilidad de aprobación, ¿sí? Con este nivel de endeudamiento, ¿sí? ¿Mm? 32%. ¿Mm? Bueno, tiene un efecto positivo, ¿sí? 0.11 2841. Sería la medida de la discriminación racial en personas que tienen este nivel de endeudamiento, ¿sí? 32. Eh, de hecho, yo creo que este cálculo lo había hecho en algún lado, sí, pero si hacen esto dividido esto, creo que era así, debería dar 18, creo que era. A ver. Sí, 18 aproximadamente, ¿sí? A partir de este nivel de endeudamiento es que se da discriminación, eh, digamos, racial por nivel de endeudamiento, ¿sí? O sea que se empieza a ponderar o a probar en mayor proporción, ¿sí?
a individuos blancos que a individuos no blancos, ¿sí? Para niveles de endeudamiento menores a 18% no habría discriminación racial de acuerdo a este modelo que interpretamos, que estimamos aquí, ¿sí? ¿Ok? Mm. Pero bueno. Ejercicio 3. Entonces, perdón, ¿hay alguna duda de esto? ¿Comentario? ¿No? Buenísimo. Perdón, si les toso en el oído. El siguiente ejercicio nos pide usar el mismo dataset, pero estimar un modelo Probit. O sea que ahora vamos a contemplar, digamos, vamos a evitar esta cuestión de que las probabilidades se puedan salir del rango 0,1, las probabilidades estimadas. Básicamente la relación que vamos a estimar es no lineal, ¿sí? O sea, ¿sí? El efecto de cada variable va a depender del valor que tome esa variable y el resto de las variables, ¿sí? Entonces estime un modelo Probit y primero solo con la variable white, ¿sí? Igual que como habíamos hecho en el inciso B del ejercicio anterior, ¿sí? ¿Ok? Y nos pide computar la probabilidad que se apruebe un préstamo para blancos y para no blancos, ¿sí? Y comparar los resultados con el inciso B. Bueno, fíjense que aquí tenemos el ejercicio 3. Bueno, toda esta parte ya está cargada, ¿sí? Con lo cual no lo ejecuto. Lo que voy a hacer es estimar un modelo Probit que tenga proof como variable dependiente, white como independiente, obviamente también una constante. Utilice los datos de este dataset, ¿sí? Que ya habíamos cargado. Y el argumento de esta función GLM, el argumento family, tiene que ser binomial y entre paréntesis link igual a probit, ¿sí? Igual que como lo vimos en clase, ¿sí? Lo ejecutamos y este sería el modelo probit eh, estimado, ¿sí? Fíjense que la raza tiene, sabemos, un efecto positivo por el signo de este coeficiente, ¿sí? O sea, básicamente si un individuo es blanco, tiene una probabilidad de aprobación mayor, ¿sí? Y el efecto parece ser estadísticamente significativo, ¿sí? De acuerdo a esta prueba, que es una prueba individual. Ahora bien, esto ahora no nos da la magnitud, recuerden, del efecto, ¿sí? Esto no nos da la magnitud del efecto en general, ¿sí? En general. Eh, lo que vamos a hacer es computar la función g, ¿sí? Que va a ser la función de distribución acumulada de una normal estándar, ¿sí? Con este argumento. ¿Sí? Estos son los coeficientes que obtuvimos aquí, 0,54695 y 0,78395. Fíjense, esto nos da una probabilidad estimada cuando un individuo es blanco de 0,9083, ¿sí? O 84. Fíjense que es muy parecida, ¿sí? A la que hemos obtenido antes con el modelo de probabilidad lineal, ¿sí? No difiere mucho, después si quieren compárenlo. Y si el individuo no es blanco, tenemos una probabilidad estimada de 0,71, ¿sí? O 0,708, ¿sí? Que también es muy parecida a la que hemos estimado antes con el modelo de probabilidad lineal, ¿sí? Entonces, la diferencia nos da una variación de 0,2, ¿sí? Y recuerden, en la probabilidad, ¿sí? De aprobación cuando un individuo es blanco respecto a cuando no es blanco, ¿sí? Y fíjense que el coeficiente que hemos obtenido antes del modelo de probabilidad lineal, con solo esta variable, justamente era 0,2, ¿no? Entonces, el efecto estimado, eh, digamos, con un modelo o con otro es muy parecido, ¿sí? O sea, aquí el modelo de probabilidad lineal en comparación al Probit parece hacer un buen efecto, un buen trabajo para estimar el efecto, ¿sí? De la raza, ¿sí? Pero bueno, este modelo es muy simple, ¿no? No tiene otros factores que pueden influir en la aprobación, con lo cual lo que nos pide a continuación el ejercicio en el inciso B es meter todas las variables que habíamos metido después también en el ejercicio 2, ¿no? Todas esas variables de control, así las denominamos, y ver si hay todavía evidencia significativa de discriminación racial contra los no blancos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es estimar de vuelta un modelo Probit, ¿m?
Pero ahora fíjense que metemos todas estas variables y todas estas que están acá, ¿sí? ¿Mm? Como control. Hacemos un summary de ese modelo Probit. Bueno, aquí tienen los resultados. De vuelta, hay algunas que no son significativas. Eh, las que sí son significativas son esta era de vuelta el porcentaje de obligaciones, ¿sí? ¿Mm? Obligaciones crediticias respecto al total del ingreso de la persona. Bueno, digamos, eso disminuye la probabilidad de aprobación de un crédito hipotecario. Me parece bastante razonable, ¿sí? Eh, sí, por ejemplo, si está desempleado, bueno, también disminuye la probabilidad de aprobación del crédito hipotecario, también suena razonable, ¿sí? Si está casado, aumenta la probabilidad de aprobación. Esto probablemente tiene que ver con una regularidad empírica, que es que la gente casada suele ser mejor pagadora este, que la gente no casada, ¿sí? Soltera, digamos. No, es una regularidad empírica que se suele dar, ¿sí? A veces es más significativo, otras veces no, depende del país, contexto, ¿sí? Momento del tiempo. Bueno, sí, después si quieren interpreten todas las variables, lo que importa es el efecto de la variable White, ¿sí? Esta línea. El efecto de la variable White sigue siendo positivo, ¿sí? Sobre la probabilidad de que le aprueben un crédito a la persona y estadísticamente significativo. O sea, aquí ya no hace falta que corrijamos por heterocedasticidad ni nada de eso, porque esto es un modelo Probit ya, ¿sí? No, digamos, el problema de que el modelo sea necesariamente heterocedástico, por así decirlo, que los errores sean necesariamente heterocedásticos, ocurre en el modelo de probabilidad lineal, ¿sí? No en el Probit o en el Lobit. Eh, ahora, y recuerden que si yo quiero estimar un efecto de la variable, en este caso, bueno, va variando con el valor de todas estas variables, ¿no? De todas estas que están acá, ¿sí? Sobre todo de las estadísticamente significativas. Entonces, bueno, ¿cómo puedo estimar ese efecto, ¿sí? Bueno, habíamos visto dos alternativas, ¿sí? Justamente. Una, que es la que pide el inciso C, es el efecto parcial en el promedio, ¿sí? De la variable White, ¿sí? Y nos dice, bueno, aquí sí tiene sentido analizar este indicador en el caso de una variable dicotómica como esta, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que nos da justamente, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, excluyendo la variable dependiente con este -1 que está acá en este argumento, ¿sí? ¿Mm? Traernos todas las variables, ¿sí? Que se utilizaron en este modelo, de vuelta todas menos la variable dependiente que está en la primera columna, por eso el -1, ¿sí? De este elemento. Si fíjense, estamos llamando un elemento adentro de el elemento donde guardamos el modelo que estimamos, ¿sí? El modelo Probit, ¿sí? Con la función call_means obtenemos las medias de cada una de las columnas de este elemento y lo convertimos en una lista, ¿sí? Esto es porque en este argumento que estaba después en la función margins, ¿sí? El argumento tiene que ser una lista, no tiene que ser un data frame ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, cargo la librería margins, computo las medias, ¿sí? Si quieren imprimir este elemento, van a ver que son las medias de todas las variables, ¿ven? En formato de lista. Y con la librería margins agarro el modelo Probit2, ¿sí? Probit Model 2, y voy a evaluar los efectos parciales en las medias, y me interesa nada más el efecto parcial de la variable white, ¿sí? No quiero otra cosa, ¿sí? Es lo único que me interesa, en este caso, ¿sí? Entonces lo ejecuto. Y si hago un summary de este elemento donde guardé el resultado de esta función margins, fíjense, aparecen los valores medios de todas las variables, ¿sí? De todas las variables, punto en que se evaluó este efecto parcial, ¿sí? Y la columna AME, recuerden, es el efecto parcial, en este caso en el promedio, ¿sí? 0.084. Entonces, habría discriminación racial en este caso también, ¿sí? O sea, eh, eh,
¿sí? En el promedio, el efecto sería de un incremento en la probabilidad de aprobación de 0.084, ¿sí? En el promedio de todas las variables. La probabilidad, justamente el incremento en la probabilidad de aprobación con individuos blancos respecto a cuando no lo es, ¿sí? En realidad, bueno, aquí justamente viene el problema, ¿no? Porque esta interpretación en este caso no tiene mucho sentido, que es lo que pedía el ejercicio, ¿sí? Porque en vez de evaluar la situación de es blanco respecto a no es blanco, ¿sí? Eh, lo que ocurre es que fíjense que esto se está evaluando en este punto, ¿no? En el punto promedio de la variable white, que es 0.8463. Pero la variable white de vuelta es dicotómica, es toma valor 1 o 0, ¿sí? Y esto era un poquito lo que conversamos oportunamente en clase, ¿sí? Cuando estamos trabajando con variables dicotómicas, estimar este tipo de efecto, bueno, es medio problemático. De hecho, acá también hay otras variables dicotómicas encima, como male, ¿sí? También el individuo es hombre o no es hombre, digamos, ¿no? O sea, no, ¿sí? No es 0,81, no es 81% hombre, ¿sí? ¿Ok? Eh, digamos, y seguramente hay alguna otra que sea dicotómica, así que no tenga este sentido. Eh, entonces, probablemente lo que es más apropiado en este caso es estimar el efecto parcial promedio, ¿sí? En vez del efecto parcial en el promedio, ¿sí? Que recuerden que consistía en evaluar, digamos, la derivada, ¿sí? O el componente de la derivada, que era la función de densidad de probabilidad, si la derivada de la función G mayúscula, que es la función de prueba acumulada, en, digamos, utilizando los valores de cada variable, ¿sí? O sea, de cada, perdón, no de cada variable, sí, de cada variable, pero en cada individuo de la muestra. Y después promediar el valor de esa función, ¿sí? De esa función de densidad, G minúscula. Entonces, eso lo podemos hacer con las mismas funciones, margins, diciéndole que lo quiero para la variable white, nada más que es lo que me interesa, el resto no me interesa, ¿sí? Y sin este argumento at, ¿sí? Por default acá calcula el efecto parcial en el promedio, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, el efecto parcial promedio es 0.0864, que finalmente no parece ser tan distinto a lo que estimamos antes, ¿sí? O sea que, digamos, aquí, si se quiere, en este caso particular, bueno, tan mal no estaba esta estimación, ¿sí? Por ahí. Eh, De vuelta, el efecto parcial promedio en este caso indicaría que, eh, digamos, si un individuo es blanco, tiene una probabilidad, ¿sí? De aprobación mayor en 0.0864, ¿sí? Que es este número que está aquí. ¿Ok? Después, si quieren ver acá, yo creo que se los comenté en clase, pero esto es un desvío estándar. No me da nunca exactamente igual a esto que es el estadístico, no sé qué cálculo o corrección tiene el cálculo por ahí detrás, la verdad que no lo encontré por ahora. Esto es un p-value y esto es un intervalo de confianza, el efecto parcial promedio. Sí, fíjense que el intervalo de confianza no incluye al cero, lo cual indica que es significativo, ¿no? Pero bueno, a nosotros tanto esto no nos va a interesar, lo pueden mirar obviamente, es relevante, pero me voy a concentrar en esto, ¿sí? El efecto estimado. ¿Ok? Eh, Esto nos dice, digamos, las conclusiones de este ejercicio, ¿sí? Las conclusiones de este ejercicio. Les expliqué cómo era el cómputo del efecto parcial promedio conceptualmente, sí, eso lo hablamos, creo que no me olvidé de nada, ¿sí? ¿Mm? ¿Alguna duda, consulta? Perdón, yo Sí. tengo una pregunta sobre el anterior ejercicio. ¿Qué es lo que se hace para saber a partir de cuándo empieza la discriminación en OGRAT? Era el cociente, espérame, esto lo hemos hecho acá, era esto, ¿no? El cociente entre el coeficiente, este era el de la variable white, si no me equivoco, ¿sí? Sí. Y el coeficiente de la interacción entre White, ¿sí? Y Obrat, ¿sí? Igual esto es para lineal, Para ¿no? el lineal, sí, sí, este era un modelo de probabilidad lineal, para el otro no, ¿sí? Para Probit Claro, no aplica este cálculo, sí, sí. ok. Pero digamos, No, era eso. es ver, bueno, porque a ver, si lo ves,
antes hablamos también digamos, cuál sería el efecto digamos, de esta interacción sobre obras, no sobre la discriminación justamente racial cuando va aumentando para un determinado valor del nivel de endeudamiento. O sea, acá lo que quiero ver es respecto a la variable White, ¿no? O sea, verlo como una interacción con la variable White, esta variable de interacción que pusimos, ¿no? Y bueno, ver a partir de qué momento, digamos, este coeficiente, fíjate que es negativo, es compensado por el valor de este coeficiente multiplicado por el valor de la variable Obrat, ¿no? Y eso se da en el valor ese que habíamos obtenido, que era 18,04, que obviamente es 18, ¿no? Sí, a partir de más o menos, ¿no? Digo, pero si quieren ser más detallistas, 18,04 que era, creo que era, sí, pero más o menos a partir de 18% es que, digamos, esta suma te va a empezar a dar positiva y por lo tanto hay discriminación racial, ¿sí? Digamos, a partir de ese punto de endeudamiento. Acá fíjate que de hecho este cálculo que habíamos hecho acá justamente te daba positivo, ¿no? O sea, como que hay discriminación racial, le aprobás más para este nivel de endeudamiento, o la probabilidad de que la apruebes es mayor, mejor dicho, para individuos blancos que para no blancos. ¿Ok? Claro, ok, no, era más para saber si era para el modelo lineal o me servía también Claro. Sí, sí, no, para Probit o Probit. claro, no, es para un modelo lineal, sí, porque se tiene que dar la condición justamente de que esto estime magnitudes de efectos, ¿no? En el Probit y Logit, no. Sí, no Claro, sé si se puede hacer ok, este cálculo, pero seguramente es mucho más complejo, ¿no? Porque tenés que usar la función Logit y Probit, digamos, si lo quisieras hacer. Sí, sí. Mm. claro, ok, Eh, mm. Y gracias. obviamente va a depender del valor de todas las variables, bueno, etcétera, sí, o sea, por ser los efectos no lineales. Pero bueno. Muy buena pregunta, muy interesante. Eh, ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que no. El ejercicio 4 justamente nos pide trabajar con esto mismo, pero utilizando ahora un modelo Logit, ¿sí? O sea, vamos a estimar todo esto con un modelo Logit. Bueno, no todo, ¿no? Medio a ver, o sea, por ejemplo, van a notar que este ejercicio tiene un inciso menos, ¿sí? Fíjense que el efecto parcial en el promedio ya no lo pide, ¿no? Bueno, pues el objetivo de esto, justamente este inciso en el contexto del modelo Probit, era que se den cuenta que para este caso no tiene sentido, ¿no? Evaluar en el promedio de la variable white, que encima es la variable que nos interesa, ¿sí? No tiene ningún sentido porque evaluarlo en el punto 0,83 no representa a nadie, ¿sí? de la muestra. Encima de vuelta es la variable de interés, ¿no? Lo que sí tiene sentido es el efecto parcial promedio, ¿sí? En este caso. Y obviamente esta consideración que hicimos en el inciso C del ejercicio anterior también implica digamos, también aplica, perdón, para el modelo Logit, ¿sí? Tampoco va a tener sentido ahí, ¿sí? El efecto parcial en el promedio. Con lo cual, eso ya nos lo va a pedir, nos va a pedir directamente efecto parcial promedio. Sí, pero arranquemos por el principio. Primero nos pide en el inciso A hacer lo mismo que hicimos en el inciso B y en el inciso A de los ejercicios anteriores, que es primero estimar el efecto solo con la variable white y ver qué pasa, ¿sí? Entonces fíjense, esto sería el primer punto, ¿sí? Estimamos ahora un modelo Logit con la función glm, variable approve como dependiente, white como independiente. Los datos surgen de este dataset logout, ¿sí? Y ahora family logit, ¿sí? O sea, binomial, entre paréntesis link igual a logit, ¿sí? ¿Ok? Entonces esto nos estima una regresión logística. Esta es la regresión estimada, ¿sí? Fíjense. El coeficiente tiene un valor positivo, esto indica que, y es estadísticamente significativo, ¿sí? Esto indica que el efecto de la variable de White sobre la probabilidad de aprobación va a ser positivo, o sea que efectivamente los individuos de raza blanca van a tener una probabilidad de aprobación de créditos hipotecarios mayor, ¿sí? Pero no sabemos la magnitud, ¿sí? Entonces estimémosla. Eh, Déjenme, si quieren copiarme esto que había hecho antes, aquí, ¿sí?
pero ahora tenemos que poner estos coeficientes, digamos. Y esta es la pendiente, ¿sí? Respecto a White. Y esto en vez de pnorm es la función, creo que acá es exp, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Exp dividido 1 más justamente exp. Y esto es esto mismo con 0 y con 0. Sí, fíjense, esto sería la probabilidad cuando el individuo es blanco, ¿sí? Con este modelo muy simple, casi 0.91, ¿sí? De aprobación, de probabilidad de aprobación. Y acá casi 0.71, ¿sí? Fíjense igual que son muy parecidas a las probabilidades que vimos con los modelos Logit perdón, con los modelos Probit y modelo de probabilidad lineal, ¿sí? Y la diferencia sería esta medida de la discriminación racial, que es, bueno, si sos un individuo de raza blanca, tenés un 0.2 más de probabilidad de que te aprueben, ¿sí? 0 punto, que es la diferencia entre estos dos, ¿no? 0.9 o 91 menos 0.7 o 71, ¿sí? ¿Ok? Entonces, claramente habría, digamos, discriminación racial y con este modelo esta es la estimación del efecto. Pero nuevamente vamos a ver qué pasa cuando incluimos todas las variables de control, ¿sí? Que este es lo que pide el inciso B, ¿sí? Fíjense que el efecto de la variable white sigue siendo positivo y estadísticamente significativo, ¿sí? Rechazamos la hipótesis nula de no significativa de esta variable, dado que el p-value es muy bajo, ¿sí? Por debajo de cualquier nivel de significatividad habitualmente utilizado. Lo que no sabemos es la magnitud del efecto, de vuelta así acá, ¿sí? Solo a partir de esto. ¿Sí? Y además, recuerden que ahora la magnitud del efecto va a depender del valor que le pongamos al resto de las variables, ¿sí? Pero sabemos que va a ser positivo el efecto, ¿sí? Entonces lo que nos pide después en el inciso C del ejercicio es, bueno, estima esto con o sea, ese efecto con el efecto parcial promedio, ¿sí? Efecto parcial promedio. Recuerden, digamos, agarrar cada observación de la muestra, ¿sí? Y computar, digamos, el valor, digamos, de esta función de densidad de probabilidad, que es la derivada de la función de densidad acumulada, ¿sí? O de probabilidad acumulada, eh, con los valores de cada individuo de la muestra, ¿sí? Y siempre haciendo el contrafáctico de qué pasa si es blanco y si es negro, si es blanco y si es negro. Perdón, negro no es, no blanco, sí, porque también hay hispanos acá, si es blanco y no blanco, sí, no blanco, blanco y no blanco. Y esa sería la variación, ¿sí? En esa, digamos, ¿sí? Esa función de densidad, ¿sí? Esa derivada. Y si hacemos eso, fíjense con la función margins, este es el efecto estimado, ¿sí? Efecto parcial promedio, 0.0828, ¿sí? Que es muy parecido a los que obtuvimos, digamos, con el modelo Logit, ¿sí? Perdón, con el modelo Probit, este es el Logit, ¿sí? Con el modelo Probit en el ejercicio anterior, ¿sí? Antes había sido, si me dejan buscarlo, está por acá, ¿no? 0.0864, ¿sí? Ahora es 0.0828, ¿sí? Eh, o sea que, eh, de vuelta, el incremento el efecto parcial promedio indica que habría un incremento, de vuelta, eh, digamos, promedio en la probabilidad de aprobación para individuos blancos, ¿sí? Respecto a los no blancos, de 0.0828, ¿sí? Eh, el efecto entre modelo Probit y Logit es muy parecido, claramente cualquiera de los dos algoritmos estima más o menos lo mismo. Como les comenté en algún momento,
Esto es bastante habitual, ¿sí? Digamos, las dos funciones, como los vimos en las leyes teóricas, se parecen bastante, ¿sí? La función probit y la función logit. Acuérdense que vimos un gráfico respecto a eso, ¿sí? Se parecen bastante. Esto es lo habitual que ocurra, ¿sí? Que las estimaciones con un modelo y con otro difieran poco. Eh, si esto parece tener cierta diferencia, la estimación del efecto parcial promedio respecto a lo que habíamos estimado con el modelo de probabilidad lineal controlando por todas estas variables, porque ahí la estimación nos había dado 0,128, creo, 0,129 por ahí, ¿sí? Entonces, em, fíjense que con el modelo de probabilidad lineal estimamos un efecto mayor de la discriminación racial que este efecto promedio que estimamos con los modelos Probit y Logit, ¿sí? Eh, pero bueno, como bien dice Ulrich en algunas partes del libro, bueno, el modelo de probabilidad lineal es más simple, los coeficientes que nos dan estiman un, digamos, una magnitud de un efecto, ¿sí? Directamente. Y bueno, muchas veces se utiliza el modelo de probabilidad lineal en este contexto más causal, porque bueno, por eso, sí, por la simpleza, o por la mayor simpleza para interpretarlo, ¿sí? Ok. Pero, pero bueno, fíjense que hay alguna diferencia entre los efectos que estimaríamos entre, digamos, con una variable y con otra, ¿no? Y acá obviamente también podríamos tratar de hacer lo que hicimos en la clase pasada, sino la anterior, con el ejemplo de, eh, digamos, de participación en el mercado laboral de las mujeres, de, bueno, ver también cómo juegan estas otras variables. En el caso de White no tiene tanto sentido porque son solo dos variables, y es una variable dicotómica, pero lo podemos estimar de esta manera, ¿sí? Pero también por ahí lo que podríamos hacer es ir probando distintos valores, ¿sí? De todas estas variables, ¿sí? Inclusive lo que podemos hacer es todo ese análisis que hicimos en ese ejemplo de discriminación, perdón, discriminación no de participación laboral en el mercado de las mujeres, de ir viendo cuál es el valor que parece más representativo, más o menos, de cada una de estas variables, ¿sí? De control y evaluar el efecto digamos, de pertenecer o de ser de raza blanca, ¿sí? Para ese individuo representativo de la muestra, ¿no? Que yo podemos ver medias, medianas, modas, ¿sí? De todas estas variables y evaluar el efecto en ese valor, ¿sí? Como tratando de obtener de vuelta un individuo representativo o el individuo más representativo de la muestra, ¿sí? Eh, Nada, de vuelta, eso lo pueden hacer adaptando el código que les digo oportunamente, nada más que en este caso es un poquito más complejo porque son muchas más variables, ¿no? Que el que vimos de participación en el mercado laboral. Pero eso se puede hacer. Eh, ok. ¿Qué más de esto? Creo que no me olvidé nada. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? Bueno, creo que no. Respecto a eh, esta práctica, sí, les hago dos comentarios, uno que nada que ver con la práctica, otro con la práctica. Bueno, respecto a práctica, bueno, a partir del ejercicio 5 ya son ejercicios con otros datasets, sí, los tienen que cargar ustedes, están de vuelta en el paquete Woolrich, sí. Eh, Acá, como siempre, me equivoqué. Ah, no, creo, bueno, no sé si me equivoqué, habría que ver cómo está, cómo es, Woolrich, sí, me equivoqué. Sí, siempre me olvido una D de Woolrich, sí. Téngalo en cuenta, si es con D, es W-O-O-O, perdón, W-O-L-D-R-I-D. Sí, acá hay una D.
Sí, también creo que por ahí en algún otro lado seguramente me equivoqué también. Sí, siempre me olvido de esa D. Si ven, también acá. Es Wooldridge. ¿Sí? Ahí, perdón. ¿Mm? Pero bueno, nada. Pequeño typo del enunciado. Pero bueno, fíjense que tiene otros ejercicios que también son ejercicios en algún punto parecidos a este. Seguro alguna cuestión adicional tienen, ¿sí? Por ejemplo, acá en el contexto de algún eh, modelo de probabilidad lineal les pide hacer una prueba conjunta sobre coeficientes. Bueno, son cosas que vemos en la primera parte de la materia. Obviamente, desde ya les aclaro, pueden usar aquí, no nos interesa, como les comenté cuando empezamos esta segunda parte de la materia, ya tanto los cálculos de las pruebas, pueden usar las funciones, acá pueden usar wall test o alguna de esas funciones, ¿sí? Eh, sí, eh, pero son todos ejemplos del libro de Woolrich, excepto los últimos dos, sí, que son ejemplos de esto es lo que hablamos ayer de Craig Scoring, ¿sí? Con un dataset clásico, que lo van a encontrar en todos lados, digamos, si googlean, que es el de eh, eh, préstamos, solicitantes de créditos en Alemania, sí, en Alemania. Y bueno, lo que se les pide es básicamente un modelo, hacer las tres cosas, ¿sí? En el fondo, un modelo creo que, no me acuerdo si de probabilidad lineal, no, me parece que Logit y Probit, sí, se les pide, ahora también se les pide un Probit. Probablemente los resultados no recuerdo, pero probablemente son muy parecidos, ¿sí? Con un modelo o con otro. Igual como les comenté, que en este mundo es más habitual el Logit que el Probit, ¿sí? Así como Woolrich dice que en el mundo de econometría propiamente dicho, sí que es este mundo más de estudio causal, es más habitual en general el modelo de probabilidad lineal, el uso del modelo de probabilidad lineal y el Probit, eventualmente, ¿sí? Entre los modelos no lineales. Pero bueno, esto comentario, no, traten de resolver los ejercicios. Eh, yo como estoy bueno, lo que voy a hacer es compartirles la resolución de la práctica, ¿sí? Para que lo tengan de, de guía, ¿sí? Eh, Obviamente cualquier duda o inquietud al respecto o si encuentran algún error, avisan, ¿sí? Nos avisan eh, desde ya. Y, ¿cómo se llama? Acá lo que les recomiendo, queda a criterio de cada uno, si lo quieren hacer, ¿sí? Leer la guía práctica no sirve mucho, la resolución de la guía práctica no sirve mucho para estudiar, ¿sí? Yo les recomiendo que se empapen del tema, así que traten de hacer la resolución de ustedes. Si se traban, pueden recurrir a preguntarnos a nosotros o a ver la resolución de la guía práctica, ¿sí? Después se las comparto en la publicación de esta guía, ¿sí? Pero de vuelta, si la leen, probablemente no terminen de entender del todo lo que vamos haciendo ahí. eh, em, y ¿cómo se llama? Y lo más probable es que no terminen de entender la interpretación de estos modelos y lo que se les pide hacer todo. Mi recomendación es que traten de resolverlo ustedes y en todo caso lo usen de referencia para cuando se traban, como una guía de resueltos. En mi época de estudiante así usábamos las guías de resueltos que circulaban por alguna fotocopiadora, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Ya que comenté antes lo de la... Déjeme hacer un comentario sobre el parcial, ¿sí? Que noté mucho eh, en el caso de ustedes, ¿sí? Antes hablamos de la corrección, esto me hizo acordar antes la corrección de la matriz de varianzas y covarianzas de White, ¿sí? Que usamos acá, ¿sí? De los errores estándar, que inclusive les imprimí en algún lado la matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? Como vimos en la clase posterior al parcial, ¿sí? Lo que se pedía en el inciso C del ejercicio 1 del parcial era la matriz de varianzas y covarianzas de los errores, ¿sí? Hubo bastante gente, no creo que la mayoría, pero no seguro que no la mayoría, me parece, pero sí muchos, que eso lo interpretó como que había que poner la matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes, ¿sí? O de los estimadores, ¿sí? De los beta, ¿sí? Son cosas distintas, ¿sí? ¿Mm?
Si me dejan ir a las slides, yo supongo que tenemos todo acá en la clase de regresión múltiple. Eh, Esta es la matriz de varianza de covarianza de los errores, ¿sí? Que en su forma general, esto era lo que se pedía básicamente, si esto lo mostré en la clase posterior al primer parcial. Esta es su forma general, ¿sí? O esta, o bueno, acá con gamma, ¿sí? Esa es su forma general. Y a medida que uno va aplicando supuestos, se transforma de esta manera, ¿no? Ausencia de correlación serial, quiere decir que todas las covarianzas, que es lo que está fuera de la diagonal principal, entre los errores, son iguales a cero, ¿sí? Y que todos los elementos de la diagonal principal son constantes. Sí, de hecho, inclusive acá también hubo menos cantidad de gente, pero más de uno, digamos, que acá me dejó digamos, puso las varianzas como que varían con las observaciones, aun cuando se aplica el supuesto de homoceasticidad, cosa que no es correcta, ¿no? Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Esto es una constante, ¿sí? Sigma cuadrado de epsilon, ¿sí? ¿Ok? O sigma cuadrado, ¿sí? La notación que ustedes quieran usar, mientras yo entienda que es la varianza del error, no hay problema, ¿sí? Pero es constante, no varía con las observaciones. Y entonces, esta es la matriz de varianza y secuencia de los errores, y esto es lo que se pedía, ¿sí? Y que es distinta a la matriz de varianzas de covarianzas de los estimadores, que es esta, ¿sí? Son dos bichos distintos, ¿sí? Eh, la matriz de varianza y covarianza de los estimadores bajo, digamos, mínimos cuadrados clásicos tiene esta forma, ¿sí? Tiene esta fórmula, ¿sí? Y nos da una matriz que justamente tiene la diagonal principal, las varianzas de cada estimador, ¿sí? O las varianzas estimadas de cada parámetro, como lo quieran decir, y fuera de eso las covarianzas, si fuera la diagonal principal, las covarianzas entre los coeficientes que no son ceros. Inclusive mucha gente, hubo casos que aplicaban el supuesto de homoceasticidad y decían que todo esto que está fuera de la diagonal es cero. Eso no es así, ¿sí? Porque esto son covarianzas entre los estimadores, no tiene nada que ver con el supuesto de homoceasticidad, ¿sí? O sea, por lo menos no en ese sentido, ¿sí? De que esto se tenga que volver cero si se cumple el supuesto de homoceasticidad. Si lo que se vuelve cero son estas covarianzas. Sí, estas de acá. ¿Mm? Inclusive ambas matrices tienen distintas dimensiones, ¿no? Porque esta es de n por n o t mayúscula por t mayúscula, si quieren usar la notación S de tiempo. Y esta es, que aparecía por acá, es de k por k. ¿Sí? Fíjense. Perdón, k más 1 por k más 1, con la notación que estamos usando ahora, ¿sí? K más 1 por k más 1, ¿sí? ¿Mm? ¿Ok? K más 1 filas, K más 1 columnas, eso quiere decir, ¿sí? Y la otra n filas, ¿sí? Tantas como observaciones, y n mayúscula columnas, ¿sí? ¿Ok? Nada, pequeño comentario respecto al parcial, pues fue un error relativamente habitual que encontré, que, bueno, probablemente me llamó la atención, porque me sorprendió, ¿sí? Que confundieran las dos cosas. ¿M? Pero bueno, que quede claro que son cosas distintas, ¿sí? Son dos matrices de varianza y covarianzas de cosas distintas. Una es esta, la de los estimadores, la otra es de los errores, ¿sí? ¿Ok? Bueno, nada, eso. No sé si quedó alguna duda del examen o sobre otra cosa. eh, Algo que quieran preguntar. Sí, yo tengo una pregunta de los Sí, ejercicios que hicimos. sí. ¿Podrías explicar de nuevo por qué el efecto parcial en promedio no tenía sentido en estos casos? Fundamentalmente por una cuestión, sí, déjame que voy ahí al momento que lo computamos, que era ¿sí? Fíjate, acá la función justamente cuando la aplicás en los promedios, ¿sí? Te tira primero los valores promedio de cada variable. Este es el valor promedio de White, ¿sí? Esto te indica para qué variable computaste el efecto, si la fila, ¿sí? La columna está el valor promedio en que evaluaste ese efecto, ¿sí? Cuando se lo pedís en determinados valores, no te lo muestran, ¿sí? ¿Ves? Este sería el promedio de los gastos en el hogar, creo que era sobre total de ingreso. Esto sería de las otras obligaciones, ¿sí? Esto está como
en puntos porcentuales expresados, ¿sí? 32%, etcétera. Fíjate que para la variable Y, que es la que queremos, nos interesa estimar el efecto, esto se está evaluando en 0.84, ¿sí? 0.84 no es representativo de ningún individuo de esta muestra. O sea, las personas son de raza blanca o no son de raza blanca, si no se está midiendo en qué proporción son de raza blanca, digamos, ¿sí? O sea, no sé en qué proporción sus ascendentes son de raza blanca o no son de raza blanca, ¿sí? ¿Es de raza blanca o no es de raza blanca? ¿Sí? Eso es lo que se mide la dicotomía. Con lo cual, evaluar en este punto esta variable, en este valor promedio, no tiene mucho sentido, ¿sí? Yo lo que quiero es evaluar qué pasa cuando la persona, ah, para- con la probabilidad de aprobación de los créditos hipotecarios, cuando la persona no es de raza blanca, o sea, cuando esta variable toma valor 0, respecto a cuando sí lo es, que es cuando toma valor 1, ¿sí? ¿Ok? No me interesa la evaluación de este efecto parcial en un 0,8463 de la variable White, que no tiene sentido por ser una variable dicotómica, si no representa a nadie, el 0,84, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, gracias. No, por favor. Esto obviamente va a pasar siempre con variables dicotómicas, sí puede pasar también con variables que sean conteos. Sí, acá no sé si había alguna que sea un conteo, la verdad que no me acuerdo, pero eh, parece que no, pero eh, sí, pero bueno, ¿qué otra? Inclusive si quisiéramos estimar el efecto parcial en el promedio de otras variables, que por ahí sí tenga sentido la evaluación de esa variable en el promedio, como por ejemplo esto, que son ratios, digo, bueno, perdón, esto, sí, acá, ratios, o sea, en realidad son de vuelta porcentaje del ingreso que se destina al consumo, perdón, al consumo del hogar, sí, o otras obligaciones crediticias. Bueno, acá estos son variables continuas, ¿sí? O sea, acá evaluarlo en esto, valor promedio, sí podría tener sentido, ¿sí? ¿Eh? Pero igual sería criticable, digamos, si evaluamos el efecto de estas variables, que igual no nos interesa, si lo que interesa acá es la discriminación racial, es el objetivo de esto, eh, para este valor de White, ¿no? Pues este valor de White sigue sin representar a nadie, ¿no? Pero acá la cuestión es todavía peor porque encima esta es la variable que queremos evaluar, ¿no? O sea, ¿sí? Y en realidad, de vuelta, lo que tenemos que evaluar es el pasaje de 0 a 1, de 1 a 0, ¿no? De 0,84 a otro valor, ¿sí? No importa cuál. Creo que sería una variación unitaria en este caso también, ¿sí? A 1,84. No nos interesa, ¿sí? Lo que nos interesa y no es relevante y no tiene ningún sentido además, ¿no? Lo que nos interesa es el pasaje de 0 a 1, ¿no? Entonces probablemente si quisiéramos evaluar el efecto de alguna otra variable, ¿sí? Pues variables dicotómicas como white, ¿sí? O como male, ¿sí? O como una variable, esto creo que también es dicotómica, si está casado o no, tendríamos que, qué sé yo, poner algún criterio para estas variables, que yo ver si, por ejemplo, acá como este 0,81 sería la proporción de hombres sobre sobre el total de la muestra. Bueno, podríamos usar esto que es como la moda de esta distribución, ¿no? Hay más casos en el 1 que en el 0, podemos usar 1 acá, ¿sí? También hay más personas casadas que no casadas, entonces podemos usar el valor 1, ¿sí? Y evaluarlo en ese valor, digamos, ¿no? Eventualmente. O si por algún motivo nos interesa el efecto en mujeres que no estén casadas, bueno, lo evaluaríamos en 0, ¿sí? Pero bueno, ahí porque algo nos llevaría, algún interés en particular nos llevaría a evaluar el efecto de la discriminación racial en ese grupo, ¿no? De individuos. Pero bueno, de vuelta, en todas estas variables que son dicotómicas, este promedio no tiene sentido, y lo mismo si hay alguna variable discreta cuyo, de vuelta, promedio, o sea, un conteo de algo, por ejemplo, cuyo promedio da con decimales, tampoco tiene sentido, ¿sí? Porque la variable no toma ese valor, ¿sí? ¿Ok? Eh, pero bueno, ¿alguna otra duda, consulta también que surja de lo que hicimos hoy o de otra cosa? Una consulta sobre el punto Sí, 2E. sí, Siempre que el nos 2. pide una estimación puntual, lo hacemos con el modelo corregido por heteroscedasticidad, por más de que no sea significativa el beta 1 sería. Sí,
digamos, en este caso te lo está pidiendo, es cierto, vos lo decís por este término, ¿no? Que no era significativo. Claro. Digamos, el término de White, sí. Sí, digamos, en este caso te pide estimarlo, digamos, obviamente dejando la variable sin removerla del modelo, que bueno, ahí daba que no era significativo, es verdad, sí. Pero nada, era lo que pedía el ejercicio, ¿no? Con lo cual háganlo de esa manera. Eh, Más allá de eso, ten en cuenta que, porque vos hablaste, bueno, justamente de la estimación puntual, que era esta que hicimos acá, con corrección y sin corrección, siempre que no remuevas la variable, que no te da significativo, así siempre que esté esa variable, es lo mismo, ¿no? Porque la estimación del coeficiente no cambia con el método de White. No, acordate que lo que cambia son los errores estándar, los desvíos estándar estimados. Pero este 0,14 es igual en las dos salidas, si te fijas, ¿no? Fíjate que si volvemos, creo que era este, si no me equivoco, 0,14, esta es lo que nos reporta la salida con la corrección de los errores estándar de White, y fíjate que es lo mismo que está acá, con un decimal más nada más, ¿no? Pero bueno, eso es por la cantidad de decimales que reporta cada, cada función, ¿no? Pero bueno, es el mismo valor en realidad, ¿sí? ¿Mm? Ok, no varía. Y Claro, si sí, creo quieres, que chequen me el había resto. confundido con el anterior, con el que no agregabas los factores relevantes, por eso se me mezcló. Ah, ok, ok. Está bien, claro, claro, no. En este caso nos lo había pedido evaluar con esto, ¿no? Porque aparte justamente se evaluaba justamente el efecto de esta interacción, ¿no? Pero nos lo había pedido evaluar con este, sí. En el otro no tiene esta interacción, con lo cual no lo podrías evaluar, sí. Pero bueno, igual fíjense que, claro, justamente lo aclaraba eh, el enunciado, ¿no? Utilizando el modelo estimado del inciso anterior, ¿no? Que era el D, con la interacción. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, creo que no. Sí, igual cualquier cosa avisan por el foro. Ahora en breve les comparto la grabación en el link, ¿sí? En el listado de reproducción eh, habitual, ¿m? De YouTube. Y bueno, les comparto lo que haga falta compartir de esto. El enunciado de la guía práctica lo tenía, sí, bueno, ahora veo si le comparto los códigos y todo eso, ¿sí? Se lo subo. Eh, y bueno, cualquier duda avisan, sí, por el Classroom. Pero bueno, que tengan, ya que no nos vemos hasta el lunes, que tengan buen fin de semana. Ah, y el lunes seguimos con lo que en realidad estaba planificado originalmente para ayer, ¿sí? Que era errores de especificación, ¿sí? Y prueba reset. Hablaremos de eso. Que tengan buen fin de semana. Chao, gracias. Chao, chao.